¿Por qué gusta tanto la pizza? La respuesta podría estar en la química y en la preparación de este alimento. Bien dice la Sociedad Americana de Química ACS. Existe un montón de química implicada en todo, desde la pasta, la salsa y los ingredientes hasta, por supuesto, el queso. También existe una reacción química, no importa qué ingredientes elijas: harina, agua y sal. La mayoría de la gente piensa que con estos 3 ingredientes y quizá añadiéndole levadura y un chorrizo de aceite de oliva, ya tienen la receta de pizza perfecta. Reconocen que desde hace aproximadamente 30 años se viene investigando la manera de conseguir una receta más sana, ligera y digestiva. Para ello toman en cuenta diferentes variables, la dureza y el pH del agua, la fuerza de la harina o la fermentación. Si bien los ingredientes pueden variar, todas las pizzas saben apetecibles y tienen la particularidad de poner en marcha los centros de placer en tu cerebro, gracias a una delicada combinación química de sabor y textura. El secreto de una buena masa de pizza está en la química. Bueno, con esto vemos que claro que hay química al hacer una pizza, ya que los ingredientes en sí, cuando se juntan, hay reacciones químicas y nos muestran igual, ya sean mezclas homogéneas o heterogéneas. Desde hace aproximadamente 30 años se ha buscado la manera de hacer la pizza más saludable, ya sea con poniéndole menos ingredientes o menos ingredientes, o buscando otras reacciones químicas para cambiar el sabor y los ingredientes que contienen. Según David Cassi, perdón si no lo pronuncio bien, profesor de física de la Universidad de Parma y experto en la relación entre ciencia y cocina, la clave de la pizza es la masa. No solo por sus ingredientes, harina, agua, levadura y sal, sino sobre todo por la elaboración, que entraña un variado abanico de transformaciones fisioquímicas. El tiempo, los movimientos y las presiones de su amasado influyen en la formación del gluten, la estructura proteínica que sustenta las burbujas de dióxido de carbono derivadas en la fermentación, metabolización de los hidratos de carbono por la parte de la levadura, para que podamos comprender de qué manera la química presenta el elaborar una pizza. Decidimos elaborar este reporte explicando todo el proceso químico que se da en todo el proceso de elaboración y cocción. Debemos de mantener siempre y en cada momento que la química está en todo momento y no la podemos evitar, y no nos cuesta nada buscar y entender el porqué de los cambios físicos que podemos notar. Es la cosa más sencilla que nosotros hagamos. Está ahí presente la química, dando su solución y explicación a todo. Con esto es lo que yo estaba diciendo hace un rato, que ya sea buscando los ingredientes y cambiando las texturas y la combinación, podemos hacer que la pizza sea más sana o cambie de sabor. Y claro que la química está en todas partes, ya que todos estamos conformados de átomos y en todas partes hay mezclas y reacciones químicas. La química está dividida en varias ramas y partes. La estequiometría aborda las relaciones cuantitativas de la química sobre una base cualitativa, conceptual. Resolver situaciones sobre estequiometría implicaría la comprensión de los conceptos de fórmula química, reacción química, ecuación química, reactivos y productos, subíndices y coeficientes estequiométricos. Por su complejidad, los estudiantes presentan dificultades que van más allá de cuestiones matemáticas, como el dominio de la proporcionalidad, y mantienen concepciones alternativas luego de la enseñanza. Podemos basarnos también como la estequiometría y hacer cálculos para hacer pizza.
Uno de los núcleos conceptuales de la química, la estequiometría, se ocupa de los aspectos cuantitativos de la reacción química, entendida como un proceso en el cual una sustancia o varias sustancias se forman a partir de una u otra. La química se interesa por la composición y la cantidad de las sustancias que reaccionan o se producen en un proceso químico. Estos conceptos pueden enseñarse en distintos niveles educativos con diferentes grados de complejidad. Objetivos que persigue la investigación: explorar e identificar las reacciones que se producen a lo largo del proceso de elaboración de la pizza, ampliar y detallar la manera en que la química en general se presenta a lo largo de nuestra vida y darle sentido e importancia. Planteamiento del problema a investigar. A continuación, se darán a conocer los objetivos que persigue la investigación. Número 1. Explorar e identificar las reacciones que se producen a lo largo del proceso de la elaboración de la pizza. Número 2. Formular situaciones de estequiometría al elaborar pizza. Número 3. Ampliar y detallar la manera en que la química en general se presenta a lo largo de toda nuestra vida y darle sentido e importancia a eso. Preguntas de investigación. Número 1. ¿En la elaboración de pizza la química está presente? Sí. Número 2. ¿La estequiometría y sus cálculos se pueden usar para saber cómo hacer pizza a partir de sus componentes? Sí. Número 3. ¿Qué bacterias participan en la elaboración de una pizza? La levadura para pizza está formada por microorganismos llamados Saccharomyces cerevisiae, que entró en dough de harina y agua. Posteriormente, hacer que la fermentación de levadura, a saber, la transformación de las azúcares en dióxido de carbono. Número 4. ¿Qué tipo de harina se usa para una pizza? Integral, es decir, de trigo. Número 5. La cocción de una masa pizza es un cambio físico o químico. Es un cambio químico. Número 6. ¿Qué reacción química se produce, la cual es muy famosa y común en la cocina? La reacción Maillard. Número 7. ¿La fermentación ocurre al hacer pizza? Sí. Número 8. ¿El pH del agua es importante para la elasticidad de la masa? Sí, es demasiado importante. En sí, nos basamos en la pizzería Bon Appétit de Tónico el Grande Hidalgo, ya que durante todo el proceso de elaboración, también como en la cocción, se presentan cambios, reacciones químicas, fermentación, cambios de estado, cambios de color, sabor, textura, entre otros, y efectivamente la pizza es un claro ejemplo de que la química no para estar presente en todo. La química es fundamental para la comprensión de muchos campos, no solo en la cocina y la gastronomía, por ejemplo, la agricultura, la astronomía, la geología, medicina, biología molecular, la ciencia de los animales, la ciencia de los materiales, los nuevos métodos de fertilización, medicina nuclear y radioactiva, las nuevas ciencias de genética. La química de la cocina subraya el papel de la experiencia metacognitiva de la persona que aprende durante todo el proceso de aprendizaje. Las prácticas científicas culinarias adoptan la información en base a la cual la persona que aprende selecciona mejor las estrategias apropiadas para autorregular el aprendizaje al cocinar. La química y la cocina son actividades que emplean intuición, imaginación y capacidad creadora. Muchas de las reacciones químicas
que ocurren en la cocina. Al hablar de la pizza y su química en ella, hablamos de la química culinaria, la cual trata de desarrollar conocimiento científico en los mecanismos implicados en la elaboración de alimentos, así como de conocer los balances nutricionales y composicionales para mejorar la calidad de los alimentos como la elaboración. Se le debe todo a dar correctamente y viene el enfoque de la química que se presenta en todo proceso de elaboración de un alimento, como es en el caso de la pizza. Si observamos detalladamente alrededor de nosotros, todo tiene un sentido químico el cual no se puede percibir a simple vista, sino este tiene que ser estudiado rigurosamente para comprender con facilidad y certeza lo que ocurre. Las harinas integrales tienen las vitaminas y los nutrientes del cereal completo, siendo específicamente interesante para nuestra salud su alto contenido en fibra. La fibra favorece al tránsito intestinal y además hace que el pan sea más saciante. No es el integral tenga menos calorías, de hecho tiene las mismas, pero al resultar más saciante necesitamos comer menos cantidad. Efectivamente, la harina es un principal ingrediente de la masa de la pizza. No solo sirve cualquiera, hay que prestar especial atención a la fuerza, un parámetro que fuera del ámbito profesional no suele indicarse, pero se mide lo que podemos encontrar en el supermercado como harina de fuerza, que corresponde a unos 300. La fuerza tiene que ver con la cantidad de proteína que contiene, entre un 7 y un 18% aproximadamente, lo que determina la mayor o menor absorción de agua, harina y por lo tanto la elasticidad de la masa. La mayor parte de estas proteínas son gliadina y glutenina, responsables de que formar la red glucosa realmente a cocinarse en el horno. Un verdadero y completo conjunto de reacciones químicas tienen lugar. Se produce la reacción de Maillard, que es la que le da la coloración marrón a casi todos los alimentos horneados. La reacción de Maillard es la que se produce en los alimentos cuando están sometidos a temperaturas mayores a 140 grados. Desde los azúcares hasta los aminoácidos reaccionan entre sí cuando diferentes compuestos aromáticos y de sabor que cualquiera conoce como los característicos de un alimento horneado. La levadura de la masa muere cuando, en consecuencia de altas temperaturas, y el alcohol se evapora. El almidón de la harina comienza a gelatinizarse, es decir, a tomar una estructura diferente a la original, en la que es capaz de atrapar el agua de la masa. En este proceso también interviene el gluten, que se pega al almidón creando una red que evita que las burbujas escapen de la masa. Esta reacción es lo que hace que en los bordes de la pizza queden un color distintivo y más crocantes, y el queso mozzarella adopte un color dorado y su estructura elástica. Asimismo, también tiene su efecto en cualquiera de los dos ingredientes que se hayan elegido en el aderezo de la pizza. Todas estas combinadas son lo que le dan a la pizza ese sabor y esa textura definitivas para convertirla en uno de los alimentos más apetecibles y populares. Este cambio paulatino de color es debido a que su reacción química muy famosa de la cocina, así es como la de la reacción Maillard. Los azúcares y aminoácidos comparan para crear compuestos de sabor que hacen que la pizza sea gloria. Todas las formas de conocimiento guardan relación entre sí, si en mayor o menor medida. Preparar una pizza tiene como fundamento químico, además, es el punto de vista de la salud. Y desde el punto de vista gastronómico, conocer nos permite disfrutar de todo lo que es este proceso. Es así porque el conocimiento nos forma parte de un placer para que realice una larga fermentación. Una vez tenemos la masa determinada y preparada, el siguiente paso será extenderla. Si la harina tiene gluten, este proceso será bastante sencillo porque la masa será muy elástica. Podemos extenderla con las manos o con la ayuda de un papel o, sin embargo, un rodillo. El papel es para que con el horno extenderemos la masa sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno, ya que este tiene baño de ácido sulfúrico, de ahí el nombre, para tapar los poros de la celulosa
Este proceso también lo hace resistente a las temperaturas que manejamos en los hornos domésticos. Existen otro tipo de salsas. Naturalmente, en todos los que tienen como base el tomate, tienen una cosa en común: acidez. Habitualmente los tomates naturales tienen un pH entre 4.0 y 4.6, por los tomates enlatados pueden tener un pH aún menor, es decir, menos ácido. Es por esto que algunas personas pueden experimentar el reflujo ácido al comer demasiada pizza, y también que algunos le agregan una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio en la salsa para contrastar el efecto ácido. Luego de que llegamos a este punto, debemos determinar el uso de queso mozzarella, ya que es un ingrediente derivado de la leche. Para el queso se utilizan proteínas de la leche tales como la caseína y el suero de la leche, y también algunos contenidos grasosos. El proceso implica agregar ácidos de la leche, lo que hace una cuajada sólida. Para hacer el queso más fuerte, los fabricantes agregan cuajo, que contiene la enzima llamada renina, lo que permite reparar la caseína de la fase líquida. El queso mozzarella llevado e utilizado para la pizza se diferencia del resto de los quesos, en el sentido de que es mejor cuando está fresco recién hecho. Es un queso suave y húmedo, lo que significa que cuando se calienta adopta una textura elástica característica y es tan disfrutable en la pizza. Después de agregar todos los ingredientes, metemos la pizza en el horno y la dejamos a 240 grados al calor de arriba y abajo entre 20 y 25 minutos. Explica que es el último y más importante paso, por el cual es su preparación de la pizza en el horno, el lugar donde todos los ingredientes se hacen iguales. El primer ingrediente puede ser afectado en el horno es el queso mozzarella, que ante el calor pasa de ser sólido a de la masa, es decir, el gluten. La gliadina hace que se pueda estirar sin romperse, mientras que la glutenina le aporta una resistencia que hace que la masa vuelva a su forma original. Según la fuerza de la harina, esta soporta una fermentación más o menos corta o larga, desde unos 200 hasta una fermentación de 1 a 2 horas, hasta la que de 390 que soporta incluso más de 48 horas. Para elaborar masas de pizza se suele utilizar la harina de trigo, porque esta contiene gluten, un conjunto de proteínas, especialmente gliadina y glutenina, que le otorgan elasticidad y consistencia a la masa. Las harinas sin gluten, como las de trigo, maíz o garbanzos, son muy fáciles de manejar. Extenderlas en forma de base de pizza es un área muy compleja, precisamente porque no producen masas elásticas. Aparte de que la harina, debemos de tomar en cuenta el factor del agua, la excesiva fuerza del agua. En una alta cantidad de sales minerales pueden provocar una masa difícil de estirar, por eso es tan importante encontrar el balance perfecto. Los estudiosos de la química de la pizza como Angelo Ghez o Jesús Marquina señalan que es importante también tener en cuenta el pH del agua, que debe de ser más bajo de 7. Pues está comprobado que el trabajo de las levaduras resulta más sencillo cuando el agua es un tipo ácido. Cuando hacemos la masa de una pieza tiene lugar varias reacciones químicas, el cual serán responsables de su textura, color y sabor. Lo primero que hacemos es poner en un bowl de 250 gramos de harina. A continuación, desmenuzamos la levadura, añadimos sal, el agua y las 3 cucharadas de aceite de oliva. Mezclamos inicialmente todos los ingredientes con ayuda de una cuchara y a continuación amasamos a mano encima de una encimera durante unos 5 a 10 minutos. Después dejaremos reposar la masa unos 30 minutos en el bowl tapado con un trapo. Después de este proceso estarán ocurriendo una serie de reacciones químicas y bioquímicas que determinarán la textura y el sabor de la masa. El protagonista del amasado es el gluten. La gliadina y la glutenina que componen el gluten se hidratan, captan el agua e interactúan entre sí, dando lugar a la formación de un entramado reticular de gluten que dota de la masa
al estanque de las enzimas. Las enzimas también se activan al hidratarse, entre ellas las amilasas, que actúan rompiendo el almidón en hidratos de carbono simples. Para conseguir una buena pizza se debe utilizar levaduras naturales como la levadura de cerveza, nunca químicas, pueden ser secas o frescas. Gracias a su levadura tiene lugar el proceso de fermentación, que consiste en sus microorganismos vivos, se produce si se procesan los azúcares, convirtiéndose en dióxido de carbono, consiguiéndose de que esta manera la masa suba y se infle. La levadura se alimenta de los hidratos de carbono simples liberados y después dióxido de carbono y alcohol responsables de la formación de burbujas. Para acelerar el proceso o más crear burbujas es añadiéndole azúcar. La razón es que si la levadura tendrá más alimento con el que generan burbujas de dióxido de carbono, aunque la textura puede mejorar un tiempo récord. Nutricionalmente no es aconsejable añadir azúcar. Hay que tener en cuenta que la sal exhibe el crecimiento de la levadura, aunque añadir sal hace que el fermentado sea más lento. Sin embargo, la fermentación lenta repercute positivamente en la textura final de la masa. En el mercado tenemos otro tipo de productos llamados levaduras químicas, que aunque no son levaduras propiamente dichas, producen un efecto parecido sobre la masa. Se usan en la repostería, para no dejar de fermentar la masa y poder hornearla inmediatamente. Estas levaduras químicas están compuestas esencialmente por bicarbonato sódico, que en contacto con las masas y durante el horneado desprenden dióxido de carbono responsable de las burbujas. El aceite protege la masa de la pérdida progresiva de agua, la que evita que se endurezca más en el momento de horneado y en vez que se fría. Todas estas reacciones se producen durante el amasado y el reposo. Una vez transcurrido el tiempo de reposo, la masa habrá duplicado su volumen. Después de conocer tantos detalles, seguro que verás algo más. Aparentemente se ve tan simple, pero no acaba todo ahí, pues que el resultado sea óptimo. Se puede controlar la temperatura de la fermentación en todo momento. La harina utilizada debe permanecer en la nevera al menos unos 2 días para contrastar el calor que se produce durante el amasado. La levadura se debe disolver en agua tibia entre 25 y 30 grados y el agua debe estar fría de la nevera para que realice una larga fermentación. Las harinas integrales contienen todas las vitaminas y nutrientes del cereal completo, siendo especialmente interesantes para nuestra salud su alto contenido en fibra. La fibra favorece el tránsito intestinal. No es que el integral tenga menos calorías, de hecho tienen las mismas. La harina es el principal ingrediente de la masa de la pizza, pero no sirve cualquiera, hay que prestar atención a la fuerza, un parámetro que fuera del ámbito profesional no suele indicarse. La fuerza tiene que ver con la cantidad de proteína que contiene entre un 7 y 18 aproximadamente, lo que determina la mayor o menor absorción de agua de cada harina y por lo tanto la elasticidad de la masa. La mayor parte de estas proteínas son gliadina y glutenina, responsables de formar la red glutínica de la masa, es decir, el gluten. La glitadina hace que se pueda estirar sin romperse. En cambio, la glutenina le aporta una resistencia que hace que la masa vuelva a su forma original. Para elaborar las masas de pizza se suele utilizar la harina de trigo porque ésta contiene gluten, un conjunto de proteínas, especialmente la glitadina y glutenina, que le otorgan elasticidad y consistencia a la masa. Las harinas sin gluten como las de trigo, maíz o garbanzo no son difíciles de trabajar. Extenderlas para la pizza es una tarea muy compleja porque no producen masas elásticas. Aparte de tomar el factor de la harina, tomemos en cuenta el factor del agua. La excesiva dureza del agua y la alta calidad de sales minerales puede provocar una masa difícil de estirar. Por eso es tan importante
encontrar el balance perfecto. Los estudiosos de la química de la pizza como Angelo o Jesús señalan que es importante tener un pH contado de agua más bajo, que no debe de ser más bajo que el 7, pues está comprobado que el trabajo de las levaduras resulta más sencillo cuando el agua es de tipo ácido. Cuando hacemos una masa de una pizza, tiene lugar a varias reacciones químicas que son responsables de la textura, color y sabor. Lo primero que hacemos es poner los 250 gramos de harina para desmenuzar la levadura, añadir sal, agua y aceite. Mezclamos los ingredientes con ayuda de una cuchara y amasamos durante 5 o 10 minutos. Después lo dejamos reposar aproximadamente 30 minutos en el bol con un trapo. Durante este proceso están ocurriendo una serie de reacciones químicas y bioquímicas que determinan la textura y sabor de la masa. El protagonista del amasado es el gluten. La glitadina y la glutenina componen el gluten y se hidratan, captan el agua e interactúan entre sí dando lugar a la formación de un entramado reticular de gluten. El agua también hidrata el almidón, provoca la apertura de su estructura y la deja expuesta al ataque de enzimas. Las enzimas también se pueden activar al hidratarse. Para conseguir una buena pizza se deben de utilizar levaduras naturales como la levadura de la cerveza, nunca químicas, que pueden ser secas o frescas. Gracias a la levadura tiene lugar el proceso de fermentación, que consiste en que los microorganismos vivos se reproducen y procesan los azúcares de la harina convirtiéndolos en dióxido de carbono, consiguiendo de esta manera que la masa suba y se infle. La levadura se alimenta de los hidratos de carbono simples liberados y desprende dióxido de carbono y alcohol, responsables de la formación de burbujas, para acelerar el proceso o crear más burbujas. Hay quien añade azúcar. La razón es que así la levadura tendrá más aliento con el que generará burbujas, aunque la textura puede mejorar en tiempo récord. Nutricionalmente no es recomendable añadir azúcar. Hay que tener en cuenta que la sal interfiere en el crecimiento de la levadura, así que añadir sal interfiere en el crecimiento de la levadura, así que añadir sal hace que el fermentado sea más lento. Sin embargo, la fermentación lenta repercute positivamente en la textura final de la masa. En el mercado tenemos otro tipo de productos que llamamos levaduras químicas, que aunque no son levaduras propiamente dichas, producen un efecto parecido en la masa. El aceite protege la masa de la pérdida progresiva de agua, lo que evita que se endurezca demasiado durante el horneado y una vez que se enfríe. Todas estas reacciones se producen durante el amasado y el reposo, pues en este tiempo se duplica su volumen de la masa. Después de conocer tantos detalles, seguro verás la masa muy simple, pero no acaba ahí, pues para que el resultado sea óptimo se debe de controlar la temperatura de la fermentación en todo momento, es decir, antes de preparar los ingredientes. Una vez tenemos la masa fermentada, el siguiente paso es extenderla. Si la harina tiene gluten, el proceso será bastante sencillo, porque la masa será muy elástica. Podemos extenderla con las manos o con el rodillo. Extendemos la masa sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Este papel es un papel vegetal sulfurizado. Se ha tratado químicamente con un baño de ácido sulfúrico. Existen todo tipo de salsas, naturalmente, pero todas tienen como base el tomate, que se caracteriza por su acidez. Los tomates naturales tienen un pH normalmente entre 4 y 4.6, pero los enlatados tienen un pH aún menor, es decir, que son más ácidos. Es por esto que algunas personas pueden experimentar un reflujo ácido al comer demasiada pizza. Luego de esto llegamos al queso que va encima de la salsa, un ingrediente derivado de la leche.
Para el queso se utilizan proteínas de la leche tales como la caseína o el suero de leche y también algunos contenidos grasos. El queso mozzarella utilizado para la pizza se diferencia del resto de los quesos en el sentido de que es mejor cuando está fresco, recién hecho. Es un queso suave y húmedo, lo que significa que para cuando se calienta adopta esta textura elástica característica y tan disfrutable de la pizza. Después de agregar los ingredientes, metemos la pizza al horno y la dejamos a los 240 grados centígrados. ACS explica que en el horno es el lugar donde la pizza y todos sus componentes se hacen iguales. El primer ingrediente en ser afectado es el queso mozzarella, pues pasa de sólido a líquido, pero mantiene sus propiedades y su sabor gracias al calcio. El calcio, además de ser bueno para la mozzarella, igual es bueno para los huesos. Cuando la pizza comienza realmente a cocinarse en el horno, un verdadero y complejo conjunto de reacciones tiene lugar. Se produce la reacción Maillard, que es la que le da coloración marrón a casi todos los alimentos horneados. Esta reacción es la que se produce cuando los alimentos se someten a temperaturas mayores a 140 grados, donde los azúcares y los aminoácidos reaccionan entre sí creando diferentes compuestos aromáticos y de sabor que cualquiera conoce característicos de un alimento horneado. La levadura de la masa muere como consecuencia de altas temperaturas y al formar una estructura diferente a la original en la que es capaz de atrapar el agua de la masa. Esta reacción es la que hace que los bordes de la pizza queden con un color distintivo y más crocantes, que el queso mozzarella adopte ese color dorado y la textura elástica igual. Todas estas cosas combinadas son las que dan a una pizza ese sabor y esa textura definitivas para convertirla en uno de los alimentos más apetecibles y populares. En este cambio paulatino de colores debido a la reacción química muy famosa en la cocina, la reacción Maillard. Todas las formas de conocimiento guardan relación entre sí en mayor o menor medida. Preparar una pizza tiene un fundamento químico detrás, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista gastronómico. Conocerlo nos permite disfrutar más de todo el proceso. Esto así porque el conocimiento es una forma de placer. Cálculos estequiométricos en la pizza. Hagamos pizza ejemplo 1. La cantidad de pizza que podemos preparar depende de la cantidad de los ingredientes. En una pizza, la relación es una masa, 5 onzas de tomate y 2 tazas de queso. ¿Qué ocurre cuando tenemos 10 tazas de queso? Entonces, si 2 tazas de queso nos da a una pizza, en este caso nos está indicando que tenemos 10 tazas de queso. Eso lo dividimos entre 2, ya que para hacer una pizza se necesitan 2 tazas de queso. Nos da el resultado de 5, que serían 5 pizzas. Entonces esas 5 pizzas van a necesitar las 10 tazas de queso. Ejemplo 2. Para la pizza. Se sabe que para hacer una pizza se deben de tener los ingredientes, que sería una masa, 2 tazas de queso y 5 onzas de salsa de tomate. Si tenemos 4 masas, 15 onzas de salsa de tomate y 10 tazas de queso, ¿cuántas pizzas podemos hacer? Según la masa, según el queso, según las salsas de tomate, estos limitan la cantidad de pizza a la cantidad exacta de pizzas completas. Entonces, se tiene claro que para hacer una pizza se ocupa una masa, y aquí nos están dando que se tienen 4 masas.
Entonces ahí nosotros dividimos 4 entre 1, nos da 4, que serían 4 pizzas que se pueden hacer con 4 masas. Se ocupan 5 onzas de salsa de tomate para hacer una pizza y aquí nos dan 15 onzas de salsa de tomate. Dividimos 15 entre 5 y nos da el resultado de 3. Entonces serían 3 pizzas que se pueden hacer. En las tazas de queso para una pizza se ocupan 2 y nos dan 10 tazas de queso. Aquí dividimos 10 entre 2 y nos da 5. Entonces se pueden hacer 5 pizzas. La cantidad que limita serían las 15 onzas de salsa de tomate. Por lo tanto, solo se alcanzaría para 3 pizzas. Las pizzerías buscan mejorar ofrecimiento de productos innovadores que tengan altos estándares de calidad, al igual de sus locales. La química y la cocina. Está demostrado que la cocina es un complejo laboratorio, donde cotidianamente se llevan a cabo todo tipo de procesos químicos, desde los más elementales hasta los más sofisticados. Aquí nos demuestra que pueden haber todo tipo de procesos químicos en muchas partes, o si no es que en todas partes, ya que a la hora de hacer comida, hasta a la hora de comer por la digestión mecánica, hay procesos químicos. Igualmente, la pizza, como hoy hicimos el proyecto sobre la pizza que está en Atotonilco, voy a dejar unas imágenes donde se presenta la pizza y sus precios. Igualmente, en esta pizzería tienen otras comidas, que son los hot dogs, las papas y las alitas. Como vimos el día de hoy, si habláramos sobre otra comida, otro restaurante o etcétera, podríamos crear un proyecto tan extenso como este. De parte del apartado de anexos, Margaret Estefanía hablará un poco sobre la digestión mecánica. En la digestión mecánica mejora la absorción de los nutrientes al descomponerlos en pequeñas moléculas. La digestión mecánica es la decomposición de los alimentos en partículas digeribles principalmente por los dientes. El trozo de pan experimenta digestión mecánica y química. Y gracias a la acción cortante y triturante de los dientes, el trozo de pan está en pequeños fragmentos gracias a la gran pinilla desgrada el almidón del maltosa. Tenemos varios productos y varios reactivos. En sí, los productos son números indefinibles de nutrientes y números indefinibles de número indefinible de desechos. Eso vendría siendo lo que desechamos a la hora de ir al baño, y los nutrientes serían los que iríamos tomando en nuestro cuerpo, ya sean las vitaminas, las proteínas, etc. Esto lo vengo presentando ya que al momento de comer pizza, nuestro igual está algo de la química, que es la digestión mecánica, que es muy importante en la vida, ya que es esencial para nuestra existencia, ya que se aplica al consumir cualquier alimento.
y pues vendría siendo ya sea los hot dogs, la pizza o las alitas del anterior. Y claro, no solo eso, igual otras comidas, ya sea lo que desayunamos, lo que comemos, lo que almorzamos o lo que cenamos. Gracias. Para finalizar, me tomo la libertad de agradecerles por haber visto el video. Bonito día, bonita tarde o bonita noche. Nuestro trabajo de equipo está agradecido y nos esforzamos realmente en la realización de este trabajo. Gracias.